Hola, feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les puede bendecir grandemente. Hoy, este día, vamos a estar estudiando sobre un libro que a mí me apasiona mucho. Un libro que, por hacer un exégesis, he podido aprender mucho sobre, y este libro es uno que no se predica mucho del púlpito, pero es el libro de Tito. El libro de Tito, como sabemos, es un libro del Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, mandado a su discípulo Tito. Ahora, Pablo había enviado a este discípulo Tito a un lugar específico. Este lugar era un lugar de Roma que se llamaba Crete, y vamos a hablar un poco sobre Crete en el futuro del sermón. Pero en específico vamos a estar enfocando en Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. Y quiero que antes de que abrimos sus Biblias a ver este pasaje, quiero que podamos tomar unos momentos para orar. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Pedimos que ahora que usted nos puede bendecir, usted nos puede guiar, y que tu Santo Espíritu puede ser el que nos va a dirigir ahorita en el estudio de tu santo y bendito palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una película que se hizo muy famoso hace unos años. Esta película se basa en que había 33 hombres en una mina en Chile. Esta mina, un día, de repente, se colapsó. Y muchos de los que estaban en la mina se murieron. No había nada de esperanza. La gente después vio que esta mina se había colapsado y llegaron al lugar y dijeron: no sabemos si abajo hay alguien vivo. De todos los trabajadores pensaron que todos ya habían muerto, porque esa mina era muy profundo. Y el colapso era muy grande. Y todos pensaron, tal vez todos se murieron. Pero había otros que dijeron, no, habrá chance de que había alguien en la mina que sobrevivió. Tal vez alguien en la mina aún sigue vivo. Tal vez aún hay esperanza. Así que empezaron con unas máquinas especiales a hacer hoyos adentro de la mina. Hoyos pequeños. Hicieron hoyo tras hoyo, escarbando adentro de la mina que ya se había colapsado. Y un día, cuando hicieron un hoyo, cuando levantaron la máquina de nuevo, salió un papel. Y el papel dijo: 33 de nosotros estamos vivos. No sé cuántos de ustedes han visto esa película, pero después que vieron que 33 de los trabajadores de la mina aún estaban vivos, todo el mundo en diferentes países de Estados Unidos y de Francia y de Europa y de China, todos se empezaron a unir y crearon tanta tecnología, tanto esfuerzo, tanto dinero se gastó, millones de dólares se gastó para tratar de salvar estos 33 hombres. Y al final hicieron una cápsula especial que se llamó el Phoenix. Y esta cápsula era suficiente grande para ir y traer cada uno de los hombres, uno por uno, al tierra sobre el mina de nuevo. Los 33 sobrevivieron por un milagro. Igualmente, como si cuando mandaron la primera máquina por el primer hoyo, para que ellos podían poner la nota de que los 33 aún estaban vivos, para decir a los de arriba que aún estaban vivos, sin esa máquina que primero hizo el hoyo, que primero excavó para llegar a ellos, igualmente, como dice Tito, primero Jesús llegó a nosotros. Nosotros no podíamos llegar a Él. Primero Él tenía que llegar a nosotros. Y vamos a ver más sobre eso en adelante. Pero vamos a llegar
Vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 11. Les invito a ir conmigo. Tito 2, 11. Tito es un libro ya casi al final de sus Biblias. Tito 2:11, un libro en la Biblia con solo 3 capítulos. Y dice en 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Toda la humanidad. Algunas versiones de la Biblia dicen en verdad, antes de decir eso. Dicen en verdad la gracia de Dios se ha manifestado. Aquí Pablo está tratando de decir, lo que yo voy a decir ahorita es cierto, es algo profundo, no es algo que deben tomar aliviamente, no es algo que deben dormir escuchando, es algo que yo voy a decir que tiene gran importancia, mucha importancia, porque al fin del día, el único que importa, el único que realmente tiene sentido en nuestras vidas es la verdad. ¿Qué es la verdad para usted? ¿Qué es lo que importa para usted? Muchas personas viven su diario corriendo atrás de algo que ni es real, que ni es verdad. Porque lo realmente que importa en nuestros días es lo real, es lo verdad. Entonces Pablo sigue diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado. Pablo está diciendo, Dios ha hecho algo grande en este mundo. Dios ha manifestado algo. El palabra que dice manifestar es como en el griego se dice ha aparecido, ha hecho aparecer, ha revelado algo. Está diciendo, Dios ha revelado algo a nosotros, ha dejado aparecer algo a nosotros, ha manifestado a nosotros. No sabíamos de esto antes, pero ahora Dios nos ha mostrado. Él nos ha dejado que podamos ver esto, experimentar esto de gran importancia. Y dice, esto es lo que Dios ha manifestado, en verdad, algo importante. Dios ha manifestado algo, ha dejado que nosotros podamos ver algo, revelado algo a nosotros. Él está ahora diciendo, de esta revelación, nadie está exento, nadie está excluido, porque dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Hermanos, aquí sabemos que la gracia en realidad, cuando hablamos de la gracia de Dios, es algo que nosotros no merecemos. Pero específicamente Pablo aquí está refiriendo al gracia perdona, al gracia de cuando Jesús perdona nuestros pecados, la gracia del perdón que nos da salvación. Eso es lo que Pablo está refiriendo. Pablo está diciendo que esta gracia que Jesús trajo en el cruz del Calvario lo ha manifestado, lo ha mostrado a todos. A todos. No hay nadie cual la gracia de Dios no puede llegar. Las palabras que Pablo usa aquí en el griego es como si él está diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado a toda persona en el mundo, a la humanidad. No es que el gracia solo me ha parecido a Eli, o a este hermano, o a esta hermana. No, la gracia ha aparecido, se ha ido manifestado a todos de nosotros aquí. Es algo glorioso. Porque cuando algo es importante, cuando algo es necesario para la humanidad, Dios lo revela a todos. Él lo guarda en secreto. Y después dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿Para qué se ha manifestado la gracia? Para salvación.
para que nosotros podamos ser salvados. Y nota algo muy importante aquí. Primero aparece la gracia. Después la humanidad. Cuando acepta esta gracia, usted es salvo. La gracia se ha manifestado para todos, pero no todos aceptan la gracia. Tenemos que entender que no todos no van a ser salvados, pero todos tienen la oportunidad por la gracia. Por la gracia. Así que hermanos, la gracia nos ha sido manifestada. Sabemos de la gracia, pero la pregunta es, ¿aceptamos la gracia diariamente? ¿Nos cubrimos con la gracia de Jesucristo? Y número 2, para aplicaciones de este primer versículo. Hay muchas personas en la iglesia, tal vez usted tiene un ser amado, tu esposo, su amigo, tal vez hasta su papá. Alguien en su familia, alguien que usted ama mucho, que aún no está salvo, aún no ha aceptado la gracia de Jesucristo. Y yo he conocido muchas personas que dicen, bueno, pues pastor, yo tengo mi esposo, yo vengo a la iglesia, pero él no me acompaña. Yo tengo mi hijo, mi hija, y ellos no me acompañan. Yo soy el único que es adventista, yo soy el único que lucha. Y se estresan mucho por esto, y el único de que habla es que mi esposo no me acompaña. Mi esposo es del mundo, mi hijo es del mundo, mi papá son del mundo. Eso es lo único de lo que hablan. Eso es lo único que está en su mente. Pero tenemos que entender que su trabajo no es que ellos, su trabajo no es forzar la mano de ellos a aceptar la gracia. La gracia ya ha sido manifestada a ellos. Ellos ya tienen la oportunidad. Y si están vivos aún ahorita, tienen la oportunidad. Usted no puede forzar su mano de ellos para aceptar a Jesucristo. Es imposible. Sí, yo entiendo. Hay que preocupar por ellos. Hay que testificar a ellos. Hay que amar a ellos. Pero no puedes vivir tu vida estresado porque ellos no han aceptado esa gracia. Esa gracia se ha sido manifestada a ellos. Y es decisión de ellos si lo quieren tomar. Lo que nosotros tenemos que hacer es testificar. Es testificar. Es como cuando había este gran terremoto en India, específicamente, en India, en Sri Lanka. Cuando este terremoto pasó, también pasó un gran tsunami. Y había un pequeño aldea, un pequeño pueblo, que cuando pasó el terremoto, el alarma, el que vigilaba para los terremotos, sonó el alarma. Y después toda la aldea se empezó a sonar con alarmas. Hay un terremoto que vino, hay un tsunami que viene en camino. Todos los policías empezaron a correr las calles, los carros con el bulla y con las luces, diciendo, hay que entrar más en la tierra, no pueden quedar a la costa porque va a venir el tsunami. Pero mucha gente tomó la noticia. Mucha gente tomó la advertencia y corrieron para el monte, corrieron adentro, porque no querían ser afectados por el tsunami. Pero también mucha gente dijo, bueno, solo es una prueba, no realmente viene un tsunami, solo están jugando con nosotros. Tal vez solo es una prueba para ver qué nosotros realmente nos vamos a hacer. ¿Y qué crees que pasó con esa gente? No sobrevivieron. Todos escucharon el mismo alarma. Todos vieron la policía diciendo tienes que entrar adentro. Todos tuvieron el mismo experiencia, pero no todos reaccionaron el mismo. Todos aquí, todos en este mundo tenemos la misma gracia a nuestro alcance. Todos tenemos la misma oportunidad, pero no todos reaccionamos el mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo usted se va a reaccionar? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo usted va a reaccionar? Punto número 2. Lo he titulado La gracia que enseña y transforma. Y vamos a ir a Tito capítulo 2, versículo 12
al 13. Tito 2, 12 al 13. Y dice, y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos disculpa, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa, mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Pablo empieza diciendo que la gracia de Jesucristo nos enseña como un maestro. Cuando la gracia es aceptada en la vida, esa gracia entra a nosotros, entra a nuestra mente, porque solo es en la mente que nosotros podemos aprender algo. Solo es a la mente que un maestro puede enseñar algo. Y Pablo está diciendo, esta gracia entra a su mente y ahora vuelve como su maestro. Dice, Él nos enseña a hacer dos cosas, o dos categorías de cosas. Número uno, la gracia nos enseña o nos entrena. Realmente la palabra aquí que usa Pablo es piadosa. Es como entrenar algo, disciplinar algo, enseñar algo. Es una palabra en griego. Nos enseña, nos disciplina, nos entrena a, número uno, odiar las cosas del mundo, odiar las cosas mundanas. Número dos, nos enseña a amar la devoción, amar a Dios, amar a sus mandamientos. Aquí dice, amar al dominio propio. Esas son las dos categorías de cosas que la gracia nos enseña a hacer. Vamos a enfocar primero en cómo la gracia nos quita todo este mandato de nuestra mente, cómo nos enseña a odiar las cosas de este mundo. Veamos. ¿Qué dice? Nos enseña que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Hermanos, alguien que ha sido transformado por la gracia de Cristo ya no quiere nada de este mundo. Tal vez no instantáneamente, pero poco por poco, día tras día, que esta persona está enseñado por la gracia, esa persona está aprendiendo cómo rechazar todo de este mundo. Está aprendiendo cómo hacer todas esas cosas. Está aprendiendo a rechazar las cosas del mundo. Lo bota a un lado. Y realmente, hermanos, a veces nos preguntamos, ¿cómo yo puedo dejar de hacer cierto pecado? ¿Cómo yo puedo dejar de hacer eso? ¿Cómo yo puedo empezar a dejar de insultar? A dejar de usar drogas? A dejar de usar alcohol. La respuesta es, hermanos, que usted tiene que aprender a odiar ese pecado. ¿Y cómo se aprende a odiar ese pecado? Usted solo no lo puede aprender. Usted necesita que alguien te enseñe a odiar ese pecado, y esa es la gracia. La gracia es el maestro. Así que el punto no es yo voy a tratar de odiar tal pecado. El punto es yo voy a ser enseñado de la gracia. Yo voy a invitar la gracia en mi cuerpo, en mi mente cada día. Yo voy a diariamente bañarme en la gracia de Dios. Y cuando yo me baño en la gracia de Dios, eso es cuando la gracia me enseña a odiar tal pecado. Yo no lo hago, la gracia lo hace. Y segundo, la gracia purifica nuestra mente, nos enseña a amar a Dios, amar la devoción. Dice ahí específicamente, nos enseña, vivimos en este siglo justa y piadosa. Alguien que no es justo, un hermano, una hermana que no es justo, que no es piadosa. Realmente, si usted quiere ser estas dos cosas, tienes que diariamente bañarte en la gracia de Dios. Usted no puede hacer estas dos cosas sin estar bajo la gracia de Dios, sin estar cubrido con la gracia de Dios. Y es el mismo
cosa que yo estaba diciendo. Si usted dice, yo quiero ser un mejor cristiano, todos tenemos que ser un mejor cristiano, no es fácil. Pero si usted dice, yo quiero ser mejor cristiano, yo quiero vivir más piadosamente, yo quiero vivir justo, bueno, usted puede luchar cada día para tratar de hacer esas cosas. Pero si usted está luchando solo, usted solo se va a frustrar y te vas a estresar. No vas a llegar a esa meta solo. Lo que usted tiene que hacer es que usted diario tiene que bañarte en la gracia de Dios. Si usted se baña en la gracia de Dios, cada día usted va a ver que usted va a odiar las cosas que hacías antes. Usted va a odiar las cosas del mundo. Si antes usted tomaba alcohol, usted se baña en la gracia de Dios. En días, en meses, en años, usted va a ver que usted va a odiar el alcohol. Si usted se baña en la gracia de Dios, si usted sea enseñado por la gracia de Dios, en días, en meses, en años, usted va a ver que usted va a amar su Biblia. Usted va a amar la oración, usted va a amar la iglesia. Porque así funciona la gracia de Dios. Pablo está diciendo, la gracia de Dios te enseña. Usted no enseña a usted mismo. Es imposible. Usted necesita un maestro. Y ese maestro es la gracia de Dios. Y después dice en versículo 13, mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios nos prepara nuestras mentes para este gran día. ¿Por qué la gracia de Dios nos enseña? ¿Por qué nos disciplina? ¿Por qué nos hace que podamos rechazar las cosas del mundo y amar más a Dios? Por un propósito, porque nos está preparando para la venida de Cristo Jesús. Y Él quiere que cuando Cristo Jesús venga, que mi mente sea mejor, más puro, que yo no estoy amando las cosas del mundo. Pero tenemos que recordarnos que solo es cuando Jesús venga que Él realmente nos va a hacer perfectos en mente. Ahorita yo puedo luchar tanto, pero yo nunca voy a estar perfecto aquí en el mundo. Mientras que yo espero Cristo, la gracia siempre me va a estar enseñando. Siempre. Es un proceso que nunca termina hasta que Jesús venga. Y la gracia nos está preparando para la venida de Jesús. Y aquí Pablo dice, es algo muy bonito, dice que Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, Dios mismo y nuestro Salvador Jesucristo, Él va a entrar con nosotros de nuevo, mientras que la gracia nos enseña. Y hay una historia de este maestro con este niño. Dice que este niño era como mucho, no mucho, pero hay algunos niños en la escuela que los maestros aquí presentes pueden saber que a veces hay niños en la escuela que son muy duros controlar y trabajar con. Y dice esta historia que había este niño que ningún maestro lo quería. Y hasta los maestros, cuando lo dieron a este maestro, le dijeron a este maestro, solo trata de sobrevivir con este niño. No lo trata de enseñar, él no se puede ser enseñado. Solo sobrevive el año con este niño. Y el maestro quedó muy sorprendido. Bueno, ¿por qué me dice eso? No puede ser que este niño es tan horrible. Llegaron a la aula y inmediatamente el profesor vio por qué los otros maestros lo estaban diciendo eso. Porque el niño era horrible. Pero el maestro dijo, yo voy a enseñar a este niño. Y día tras día, cuando todos se iban a la aula, el maestro decía a este niño, quiero que usted quede 15 minutos más conmigo. Y cada día, por 15 minutos, el maestro lo hablaba, empezó a saber de su historia, de su pasado, de su familia. Y aprendió por qué el niño actuaba así. Y lo empezó a hablar del mismo que aprendieron hoy en clase. Lo empezaron a ayudarlo con tareas, enseñarlo ciertas cosas, enseñarlo cómo ser disciplinado, enseñarlo cómo tener respeto a los demás. Y poco por poco este niño iba cambiando. ¿Por qué? Porque tenía alguien que lo enseñaba. Igual, la gracia enseña a nosotros. Sí, igual. Así que aplicaciones que aprendimos aquí. Número 1, deja de tratar de pelear con tu pecado. Número 2, deja de pelear por tratar de ser más santo. No va a funcionar los dos. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que buscar la gracia de Jesús más. Cuando usted hace eso, vas a ver que el pecado, usted va a vencer el pecado y vas a amar más a Dios. Usted no puede sacar las tinieblas usted solo. ¿Cómo se sacan las tinieblas? Se sacan las tinieblas cuando dejas que la luz entre. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo, la luz es su gracia.
Necesitamos más de la gracia de Dios. Ahora, punto número 3. La gracia nos envía. Número 1, la gracia vino por nosotros. Número 2, la gracia nos transforma. Y número 3, la gracia nos envía. Dice en versículo 14: Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirlos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vemos, hermanos, que Jesús mismo es el que nos vino a salvar, nadie más. Dice en la escritora de Ellen G. White, dice que cuando, esto es primeros escritos, dice que cuando la humanidad pecó, todos los ángeles dijeron: yo quiero ir para morir por ellos, yo quiero ser el que muere. Y muchos dijeron eso. Pero después Jesús dijo: ustedes no pueden ir, solo yo puedo ir para morir y sacrificarme por la humanidad, nadie más. Los ángeles mismos querían morir por nosotros, pero solo Jesús podía hacerlo. Solo Jesús. Así que Jesús mismo murió por nosotros. Dice Pablo. Dice, murió por nosotros para purificarnos. Es interesante, porque en la Biblia, mayormente cuando se habla de purificación, está hablando de los leprosos. Los leprosos, bueno, la leprosía era una enfermedad que no era curable en el Antiguo Testamento. Y básicamente era una enfermedad muy mala. Si usted tenía leprosía, tenías que salir de tu aldea, salir de tu familia, era horrible. No podías quedar más ahí, no podías estar en el público, te dolía, tenías que rasparte, era horrible. Pero dicen los evangelios que Jesús purificaba a los leprosos. El palabra ahí para purificar es latarais. Latarais es cuando Jesús purificaba a los leprosos. Hay muchas historias. Él los tocaba, se quedaban purificados. Él los latarais. Lo usa de una manera más carnal, más en salud física. Pero ahora Pablo, en sus epístolas, él usa la misma palabra latarais, purificar, pero no para sanación física, no para purificación física. Él lo usa para una purificación espiritual. Pero podemos hacer la comparación, como Jesús sanaba a los leprosos, los purificaba, también Él los purifica en nuestros pecados. Cuando venimos a Jesús, aceptamos su gracia y ya no somos el mismos, Él limpia todos nuestros pecados. Y eso Pablo dice, nos redime, nos purifica, y después Él dice, en el final,